Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Como decía, yo me siento en casa, ¿no? Y agradezco a todos por el recibimiento, siempre con tanto amor, con tanto cariño. Es hermoso poder entender, ¿no? La importancia de encontrarnos, de reunirnos, de todo lo que el Señor viene realmente expresando en distintos puntos geográficos. Es impresionante. Es un tiempo de mucha revelación, pero al mismo tiempo de mucho peligro. Y por eso debemos estar atentos, ¿no? Eh, la verdad que necesitamos comprender el diseño de Dios, ¿no? Todos los errores que hemos cometido fueron producto de la falta de conocimiento. Y no solamente es tremendo lo que sucede cuando la casa se cae, porque dice la escritura que hay mucha pérdida, sino es también tremendo la cantidad de hermanos que han quedado debajo de las ruinas, ¿no? Y que tal vez nunca volvieron a vincularse con el cuerpo por el daño que sufrieron, ¿no? Es tremendo pensar cuántos hijos de pastores, cuántos hijos de padres o matrimonios cristianos no quieren saber nada con la iglesia, ¿no? Porque han sentido que la iglesia le robó a sus padres, que la iglesia le ha quitado a aquellos que debían pastorear su vida, ¿no? Y muchas veces entendemos que el problema que tenemos por delante son la persecución, las circunstancias, la escasez, la enfermedad. Pero hermanos, nada de eso es un problema. Nunca fue un problema para la iglesia. El verdadero problema es no entender el diseño, ¿no? La escritura dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque todo lo que no conozco me lo invento, ¿no? Y todo lo que invento trae un retraso al diseño de Dios. Y creo que estos días van a ser muy importantes en este propósito que el Señor se ha dispuesto de devolver todas las cosas a Él. Porque todo lo que no representa el diseño, todo lo que no tiene su sustancia, todo lo que no tiene su ADN, como decía Juli, está bajo otro gobierno, ¿no? El gran engaño o la gran maquinación del enemigo es creer que nosotros podemos gobernarnos a nosotros mismos. Ignoramos que estamos bajo un gobierno de Satanás o un gobierno de Cristo, ¿no? Eh, Siempre me gusta empezar por el diagnóstico, porque a menos que entendamos la gravedad de nuestra condición, no podemos abrazar la cruz con gozo, no podemos entender que esta verdad que se nos está revelando, que es una persona, que es Cristo, debe entrar en un estado de gobierno. Hoy pensaba, tuvimos bastante tiempo para pensar anoche en el aeropuerto, pero pensaba en esto que hizo Isaías, ¿no? Tenemos que entender que todas las enseñanzas del viejo pacto, todo lo que manifiesta el Antiguo Testamento era una figura de Cristo, ¿no? Pero cuando Él se encuentra con los profetas de Baal, y muchas veces hemos compartido esa historia, ¿no? Y predicado y demás. Pero hay un detalle que cuando le toca a Él no orar, lo primero que hace es acomodar el altar que se había derrumbado, ¿no? Dice que las piedras habían sido esparcidas y él lo que hace es volver a edificar, ¿no? Y pensaba ese edificar, ese tomar las piedras y volverlas al punto original, como la iglesia volviendo al diseño, ¿no? Y el Señor respondiendo a la oración de Isaías como una respuesta a que el diseño había sido restablecido. Y sé que nos ha puesto triste y muchos hemos vivido con dolor cuando vemos nuestra familia, ¿no? Y vemos el desorden. ¿Cuántos sienten que pueden? No respondan si no quieren. Pero, digo, ¿cuántos sienten que han
sus familias han sido gobernadas por el desorden, ¿no? Hay una responsabilidad en el hombre. Y en esta escritura, en esta palabra que dice, o en la parte de la escritura que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Bueno, muchos hombres nunca dejaron la figura materna, ¿no? Y encontraron en la esposa una madre. Y encontraron en sus hijos hermanos. Pero volver al diseño es que entender que los esposos no son hijos de sus esposas, ni que sus esposas, que las esposas no son las madres de los maridos. Y ese hueco que ha quedado en el diseño original, ¿no? Yo en general veo las congregaciones más mujeres que hombres. Y a veces me pregunto dónde están los maridos, ¿no? Porque es fundamental que para que el diseño funcione, todos los que forman parte de ese diseño puedan cumplir su rol. Y todo lo que no se representa en el diseño de Dios es tomado por el antidiseño de Dios. O sea, si como padre no pastoreamos a nuestros hijos, el pastoreo de nuestros hijos lo va a tomar el mundo. Y después, cuando nuestros hijos toman malas decisiones, queremos que a la edad de 20 años vengan a la iglesia, ¿no? Pero digo, ¿qué hicimos durante todo el tiempo que nuestros hijos estaban bajo nuestro cuidado para ser incluidos en un diseño de obediencia y autoridad? O sea, todo el diseño de Dios es atravesado por el principio de, ¿no?, autoridad y obediencia. Y el hombre tiene la responsabilidad de ser la autoridad representativa de Dios en el hogar. Y cuando el hombre falla en ese rol, toda la casa, toda la construcción está tambaleando, ¿no? Y ahí vemos a las esposas tratando de sostener, ¿no?, las columnas para que la casa no se caiga. Todas las mujeres, sí. Es culpa de él, ¿no? Pero no estamos tratando de buscar culpables. Acuérdense, guarden las piedras. O sea, no estamos tratando de buscar culpables. El único culpable, y por eso tenemos que entender el mal. El mal no es el marido, el mal no es la esposa. Fue un intento de justificar la decisión que Adán como hombre, como decía Juli, como una unidad del hombre y la mujer estaba tomando. Entender que el mal es haber dejado a Dios, ¿no? Para que no nos sigamos peleando vasijas contra vasijas. Para que no estemos a los cascotazos, ¿no? Es imposible, hermanos, hermanas, que nuestros hijos obedezcan o nuestros hijos se vuelvan obedientes si no retornan al diseño de Dios. Porque la obediencia no es un comportamiento, la obediencia es una persona que se está manifestando en mí. Cristo es el obediente. O sea, de nada sirve que mis hijos o mi familia o la congregación responda a un mandato de hombre, ¿no? Nosotros lo vivimos cuando pastoreábamos a los jóvenes y estábamos continuamente atacando el fruto y le decíamos a los jóvenes, bueno, no puedes ir a bailar, no puedes tener novia, no puedes escuchar música, no puedes hacer esto, no puedes... ¿Qué hacían? Lo hacían escondidos. Porque estábamos tratando de atacar un fruto, pero nunca podían convertirse en obedientes si Cristo no era formado en ellos.
Y Cristo es formado como parte de un diseño integral de la familia, ¿no? O sea, la casa tiene un diseño. Y no estamos hablando de la casa como un edificio. La iglesia tiene un diseño, pero la iglesia, acuérdense, no es un edificio. La iglesia, nosotros le hemos dicho iglesia a las congregaciones, ¿no? Pero la iglesia no es una congregación. La iglesia es una edificación espiritual, celestial, que tiene un diseño eterno. Y todo, no quiero adelantarme a mañana, pero mañana vamos a compartir en lo que es ser una piedra de tropiezo o una piedra de edificación, ¿no? O sea, cuando yo respeto el diseño, me convierto en una piedra de edificación. Y lo mismo pasa en mi familia. O soy una piedra de edificación para mi familia o soy una piedra de tropiezo. Hermanos, cuando mis hijas, las veces que no quisieron ir a asistir a una congregación, fue porque yo dejé de expresar a Cristo. La rebeldía es producto de la incoherencia de nuestras palabras. Voy a repetirlo. La rebeldía de nuestros hijos es la consecuencia de la incoherencia de nuestras palabras. Cuando nosotros expresamos o hablamos de un diseño que no estamos expresando. Y no estamos hablando de perfección, porque el perfecto es Cristo y la perfección es un proceso de crecimiento del perfecto en mí. Estoy hablando de diseño, hermanos. Todo lo que no tiene diseño está destinado a caerse. El verdadero mal, y hablábamos esto del libre albedrío, que nosotros en la sustancia adámica no teníamos libre albedrío, no podíamos volver a Dios si Dios no nos traía, no podíamos ser rescatados o rescatarnos a nosotros mismos si Dios no nos rescataba. O sea, lo único que tuvo el libre albedrío fue Adán. Y él, la serpiente, pone una semilla, una simiente en el corazón del hombre, que la misma semilla que hizo caer a Lucifer del cielo, ¿no? El querer ser igual a Dios. Y eso planta en el corazón del hombre, y el mal se gestiona como un fruto, como una evidencia de una naturaleza que estaba ahora en el corazón del hombre, pero el verdadero mal no fue agarrar un fruto y comerlo, sino que el verdadero mal fue que el hombre haya percibido como codiciable sacar a Dios de la ecuación. Y ahora el hombre escoge su propio bien. Y la primera consecuencia, la primera evidencia de que el hombre ha escogido el mal, o que el mal se estaba gestionando en el corazón del hombre, fue la desobediencia. Lo primero que hace el hombre es desobedecer. Por lo tanto, hermanos, la desobediencia de nuestros hijos es la evidencia normal, común, de una sustancia que está en ellos. La desobediencia de Adán es simplemente el fruto, ¿no? Pero digo, a ver, el diablo no está en contra de que nos congreguemos, de que sirvamos, de que nos pongamos una remera cristiana, de que cantemos, ¿no? Lo que trata de disuadirnos es no volver al diseño de Dios. Porque en el diseño de Dios el diablo está vencido. Pero mientras nosotros creamos o edifiquemos sustitutos, hermanos, el diablo tiene un terreno donde
producir sus maquinaciones. No importa cuánto guerriemos con nuestras oraciones, no importa cuánto no hablemos en el único lugar donde el diablo fue vencido. No es un lugar, es una persona, pero representa el diseño de Dios. O sea, que la forma de vencer al diablo no es estar en la carne y orar para que el diablo no me gobierne, sino trasladar todo a la realidad de Cristo, al diseño perfecto de Dios. Por eso Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero quédense tranquilos, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cómo llevo todas mis circunstancias al diseño de Dios? Algo que me gustaría compartirles en estos días también es la oración en el nuevo pacto. Porque cada vez que esta verdad avanza en nosotros, nos quedamos sin oración, ¿no? Decía, ¿ahora cómo oro? ¿Qué hago? ¿Pido, no pido? ¿Reprendo, no reprendo? ¿Qué hago? ¿No? Decreto, declaro, ¿no? Y andábamos por la calle poniéndole la mano a todos los autos, ¿no? Hermanos, si hubiera funcionado, todos tendríamos una agencia de auto, ¿no? Porque yo hice, me confieso, el más pequeño entre ustedes. Pero digo, imagínense si Dios hubiera respondido todas nuestras oraciones, ¿no? ¿Cómo sería? Todos sanos, ricos, flacos. Las mujeres han orado para que Dios, ¿no? Sobre todo han visto algún video de algún pastor que ha orado, no sé si lo vieron, y la hermana le quedaba cada vez más grande la pollera. Tremendo. No, capaz que era porque tenía elástico la pollera, pero... Digo, el verdadero problema, la verdadera enfermedad es haber creado cisternas, en Jeremías 2:13, 2 males ha hecho mi pueblo, me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y han cavado cisternas para sí, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Hermanos, el verdadero mal es crear una vida fuera del diseño de Dios. Porque todo lo que no está en el diseño es antidiseño, y todo lo que es antidiseño no puede contener la vida. O sea, tu casa no puede reproducir el diseño si es una cisterna rota, ¿no? Si el diseño se rompió, no puede contener el agua. Y hemos padecido el desorden en nuestras casas, ¿no? Por eso decía, ¿dónde están los esposos de las mujeres que hoy están en este lugar solas? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde está el diseño, no? Y todo este desorden que se produce y que decía lleva a las mujeres a veces a tomar roles, o a los hombres o a los hijos, roles que no pueden representar el diseño de Dios dentro de la familia. Pero Dios creó familia. Y tan impresionante es el diseño, tan respetable por el Señor, que me maravilla esto, ¿no? Jesús podría haber caído con 30 años y empezar a predicar en las sinagogas sin perder tiempo. Pero Dios lo envía como un bebé y lo pone en una familia. ¡Wow! Y dice que en esa familia, con un papá y una mamá, y me imagino, ¿no?, que tal vez María lo retaba, le decía hacer la tarea, bueno, no sé si había tarea. José le enseñaba cómo ser carpintero, cómo edificar, y transcurría su vida, 30 años. Y dice que Jesús crecía, ¿no?, en sabiduría. Ahora, ¿dónde se producía la madurez de la naturaleza que Jesús portaba?
en una familia. ¿Qué hacía la familia? Colaboraba en el diseño. Por eso Dios respeta el diseño aún de su propio hijo. Génesis 1, del 2 al 4, dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y en tinieblas. ¿Y cuántas veces vimos a nuestra familia así? Desordenada y en tinieblas. Ahora, ¿qué es lo único que puede ordenar la familia? Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? A través de su palabra. Pero acá tenemos que poder dividir o entender la diferencia entre la escritura y la palabra. Yo puedo leer la escritura y que la escritura nunca me conduzca a la palabra, no porque la escritura no pueda hacerlo, sino porque el Espíritu de Dios no está en mí. Ahora, el único que produce orden es la palabra. Y la palabra es Cristo, la palabra es viva. O sea que el orden se restablece, el diseño se restablece cuando la palabra toma estado de gobierno en mi vida. Y eso no depende de tu esposo. Eso no depende de tu esposa. Eso depende de tu rendición. Por eso decíamos, es hermosa la revelación, es hermosa escuchar la verdad, pero algo diferente es que la verdad entre en una gestión de gobierno en mi vida que produzca orden. Y una vez que esa verdad, como la palabra, está produciendo orden, ese orden se expresa al ambiente donde estoy, en este caso mi familia. O sea, si yo no estoy gobernado por la verdad, si yo no estoy gobernado por la palabra, no puedo pretender que mis hijos estén gobernados por la palabra. Por eso a veces, y esto pasa mucho con los hermanos, dicen, bueno, no, tremendo, ¿cómo compartimos en todo Perú esto que estamos viendo? ¿Cómo compartimos en todo Colombia esto que estamos viendo? Porque los hermanos de Colombia necesitan, porque los hermanos de Perú necesitan. Hermanos, el mayor evento evangelístico es que estemos gobernados por la verdad. O sea, la urgencia, no podemos atender la urgencia global si no entendemos que la mayor urgencia es asimilar esta verdad y que la verdad entre en estado de gobierno. Ser transicionables a la verdad es que toda verdad me gobierne. O sea, si yo escucho una verdad, pero la verdad no me gobierna, no fui transicionado a la verdad. Es otra cosa. Está en otro ámbito, ¿no? Cuando yo no estoy comprendiendo en una realidad eterna la verdad está corriendo peligro como una gestión. Génesis 3, 16 al 20 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás
de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahora, ¿qué es lo que está relatando? Bueno, todo esto, hermanos, es el antidiseño de Dios. O sea, toda la creación tuvo que cambiar su estado para ahora reproducir el antidiseño de Dios. Por eso dice, maldita será la tierra. Y toda la creación ahora rota y está representando el antidiseño de Dios. Y por eso ahora tenés que ir a una verdulería a comprar 1 kilo de manzana. Y ahora tenés que trabajar para eso. Pero ese no era el diseño de Dios. Ahora, escuchen. ¿Vieron cuando la Escritura dice que la creación está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios? Nosotros entendimos eso como que la creación está esperando que nosotros no los evangelicemos. Pero ¿cuál es la desesperación de toda la creación? ¿Qué les parece? ¿Cuál es lo que está esperando toda la creación? Exactamente, volver al diseño. Porque la creación no quiere estar maldita. Quiere volver al diseño. ¿No? O sea, fue creada, toda la creación fue creada como propósito de Dios para sostener la vida, pero ahora muta de diseño. ¿Por qué? Producto de que el hombre salió del diseño de Dios. Y ahora, ¿qué tarea tenemos? Bueno, en Cristo volver al diseño. Por eso, cuando la palabra es hablada, cuando la palabra es expresada, cuando la palabra es dada a comunicar, produce orden. ¿Querés que tu familia se ordene? Bueno, no lo vamos a poder hacer nosotros, ¿no? Sino que es producto de que la palabra estás entrando en un estado de gobierno en nuestras casas. Por eso todo lo que produce el hombre natural no corresponde o no responde al orden de Dios. ¿Y qué es la iglesia? ¿Quién puede definir la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es fácil responder todo con Cristo, ¿no? En Podestá también pasan. Todo lo que pregunto responden Cristo y aciertan, pero Dios, podemos a este punto de madurez, estamos en la segunda conferencia internacional, esperamos más de usted. No me hagan tomarle lecciones. La iglesia es la expresión corporativa de Cristo. ¿Sí? Es una expresión que está expresando ¿qué? ¿Qué está expresando la iglesia? Sí, la vida está en el diseño, ¿no? Pero ¿qué está expresando la iglesia? ¿O qué debe expresar la iglesia? ¿Qué? ¿Cómo la iglesia expresa diseño? Estando bajo autoridad y siendo autoridad representativa de Dios. Por eso, ¿vieron cuando dicen
Cuando la iglesia dice, nosotros estamos en contra del aborto. ¿Eso está bien o está mal? Repito, cuando la iglesia dice, nosotros estamos en contra del aborto, ¿está bien o está mal? Exactamente. La iglesia no debe emitir opiniones. La iglesia representa la autoridad del cielo. Entonces, nosotros expresamos lo que Dios dice como vida y lo que Dios dice como muerte. Porque todo lo que la iglesia opina entra en un plano de discusión, ¿no? Todo entra en un plano de creencia. Pero cuando la iglesia está bajo autoridad, representando un diseño, y como autoridad representativa de ese diseño, la iglesia está mostrando una evidencia. Y cuando la iglesia muestra los papeles, se termina la discusión, ¿no? El problema que hemos tenido en este tiempo, bueno, un tiempo atrás, es que la iglesia habló de algo que no podía mostrar. Pero justamente el evangelio es desde la mente apostólica en la cual persevera la iglesia. Todas las cartas apostólicas están hablando de algo que vieron. Y dice, vimos la gloria del Hijo. Lo vimos lleno de gloria y ahora les estamos hablando de algo que nosotros palpamos, vimos, que nos está absorbiendo. Estamos hablando de una evidencia. O sea, ¿cómo la iglesia responde a la necesidad de Perú, por ejemplo? ¿Teniendo conocimiento o dando una evidencia? ¿Y cómo damos evidencia? ¿Cómo volvemos al diseño? Bueno, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Pero ahora no podemos seguir a Jesús como lo seguían sus discípulos. ¿Cómo seguimos a Jesús en este entendimiento? ¿No? Siendo crucificados juntamente con Él, muertos juntamente con Él, resucitados juntamente con Él y vivificados juntamente con Él. Cuando en una casa hay discusiones, cuando en una congregación hay discusiones, lo que hay que entender es que el Espíritu no discute. ¿Quién discute? La carne, ¿no? Y Pablo dice, ¿ustedes dicen que no son carnales? Si están discutiendo de qué color hay que pintar la plataforma. Si están discutiendo quién se tiene que sentar más adelante que el otro. No son carnales si hay divisiones y contienda entre ustedes. Quieren comer vianda, pero todavía son bebés. Por eso, el eje del desorden es la pérdida de autoridad, ¿no? La iglesia o el hombre perdió la autoridad porque fue creado bajo autoridad para ser autoridad representativa, para gobernar una creación. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Pero el hombre elige ser su propio gobierno y entonces pierde la capacidad de ser autoridad representativa de Dios. ¿Qué función tienen las asignaciones dentro del cuerpo? O sea, ¿cuál es la asignación pastoral, por ejemplo? Ser una autoridad representativa de Dios. Cada vez que el hombre trató de hacer autoridad, se convirtió en autoritarismo. Cada vez que el hombre trató de ser autoridad, se convirtió en autoritarismo. Por eso hemos tenido maridos
padres que han golpeado una mesa diciendo yo soy la autoridad. Eso no es autoridad según el diseño de Dios. ¿Saben lo primero que hace la autoridad? Te humilla. Autoridad no es decir acá se hace lo que yo digo. Autoridad para nuestros hijos no es decirles acá se hace lo que yo digo. Eso es autoritarismo. Y todos los ismos han sido producto del humanismo, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo. El cristianismo es un invento del humanismo, que es Cristo para mí, ¿no? Nosotros no estamos en un cristianismo, somos Cristo, expresamos a Cristo y somos gobernados por Cristo. El cristianismo mantiene vivo el humanismo. Y el peor problema que puede tener una iglesia es tener humanismo. No, hermano, no se sienta, queremos que se sienta bien, queremos que se sienta cómodo, no queremos que se vaya. Porque si se va de acá, seguro en la otra congregación le van a ofrecer algo mejor, ¿no? ¿Qué le gusta hacer? ¿Tocar el teclado? Compremos un teclado y pongámoslo a tocar. La otra vez hablaba con un pastor que decía que él oraba para que a los hermanos les sucedan milagros, para que ese milagro sirviera para, ¿no?, sujetarlo a la iglesia. Bueno, pero ahora mire, usted viene acá y le sucedió el milagro que estaba esperando. Qué triste, ¿no? Porque eso pone a Dios como deudor y Dios no es deudor de nosotros ni de nadie. Ahora, fíjense Juan 5:19. Dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, Jesús establece este principio de obediencia. Y dice, el Hijo no puede hacer nada que no vea hacer al Padre. Ahora, ¿por qué la iglesia hizo tantas cosas que nunca vio hacer a Dios? No sé, digo, ¿no se preguntaron nunca? Dijimos, esto es de Dios. ¿Por qué? Porque trae gente. Esto es de Dios, ¿por qué? Porque me hace sentir mejor. Esto es de Dios, ¿por qué? Porque trae recursos a la iglesia. Hermanos, nada de eso está en el diseño, ¿no? Entonces estamos ante una definición delante de nosotros. Todas las herejías de la iglesia fue la iglesia tratando de interpretar cosas celestiales con una mente natural. La iglesia creando buenas ideas, soluciones pragmáticas para un diseño eterno. Hermanos, no hay. Jueces 21-25. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Esto fue la iglesia. Cada congregación haciendo lo que le parece bien delante de sus ojos. ¿Por qué tenemos tantas denominaciones? ¿No? No, yo soy pentecostal de buena cepa. Y yo soy, ¿no?,
El otro día escuchaba que ya no alcanza con el título de querubín, ¿no? Ahora son gobernantes celestiales. ¡Wow! Ahora digo, todas esas interpretaciones, hermanos, no tienen fin. O sea, el antidiseño de Dios dentro de la iglesia no tiene fin, a menos que se manifieste la palabra. A menos que la palabra produzca orden y establezca un gobierno. No importa cuán bueno sea el orador que comparta, cuán correctas sean sus palabras. No importa, hermano, si lo que estás escuchando no entra en un estado de gobierno en tu vida. Y si sos pastor y tenés una congregación que el Señor permitió, y si tenés que desarmar todo, lo tenés que hacer. No importa el costo. Si te tenés que parar delante de la congregación y decir, hermanos, perdonen, aprendimos todo mal. Vamos a empezar de nuevo. Porque no puede haber edificación si no hay fundamento. ¿No? ¿Saben qué triste es? ¿Cuántas veces nos relacionamos con pastores que dicen, esta es la verdad, pero no puedo desarmar lo que hice? O hermanos que están sujetos a un sueldo antes que representar el diseño. Hermano, no somos nada. Perú, Colombia, Latinoamérica y toda la creación necesita la verdadera iglesia de Dios. Compuesta, edificada por el Señor con piedras vivas. Pastores que estén dispuestos a desarmar todo, si no es la edificación de Dios. Y si en tu casa tenés que reunir a tu familia y decir, no, estoy cansado de levantar la ruina, hermanos. Estoy cansado de levantar las paredes y que la casa se caiga 1000 veces. Edifiquemos la casa de Dios. Y para eso no somos nosotros los que edificamos. El diseño es de Dios, el fundamento es Cristo y el material de edificación es Cristo en nosotros como producto que hemos tomado nuestra cruz. Porque lo único que Dios va a buscar es su iglesia. Basta de sustitutos, basta de hijos adoptivos, basta de Ismaeles. Necesitamos a Isaac como la figura del nuevo pacto y el viejo pacto, ¿no? Y sin embargo, o vamos a seguir orando para que Dios me cambie el auto, me sane de esto, me estire una pierna, ¿no? Todo eso es una edificación que no representa la realidad eterna. ¿Saben cuál es el antidiseño? Dios viniendo a nuestras circunstancias. Algo que es maravilloso es entender cuando yo estoy frente al diseño, el velo fue quitado, el diseño está en Cristo y yo estoy siendo absorbido por ese diseño, entonces llevo todas las circunstancias que yo estoy atravesando al diseño eterno. ¿Y saben qué pasa? Miren, en algún momento definimos a Jesús como la respuesta. Nos quedamos cortos. Jesús no es la respuesta a nuestras incertidumbres. Jesús es mucho más que eso. Cristo es mucho más que eso. En Cristo no hay incertidumbres. Entonces, cuando vos llevas tu enfermedad al diseño eterno, ¿sabes qué pasa? No encontrás la sanidad para tu enfermedad. No encontrás la enfermedad. Wow. ¿Por qué? Porque tienen sustancias diferentes, porque la enfermedad
¿qué? Pasajera, terrenal, y el diseño es eterno y celestial. Entonces nosotros entendimos que Dios sanaba nuestras enfermedades haciendo algo sobrenatural. Pero Dios, la forma en que sanó nuestras enfermedades es llevarnos a un diseño eterno, a una realidad celestial donde no hay enfermedades. Dios te libró de mucho más que una enfermedad. Te libró de una realidad que está gobernada por la enfermedad. Y entonces, ¿quiere decir que alguien que tiene cáncer puede darle gracias a Dios? Es tremendo, ¿no? Perdón si alguien está atravesando esa enfermedad, pero digo, pero si no veo el diseño, siempre la enfermedad va a pesar más. ¿Por qué Jesús menospreció lo oprobio? ¿Por qué? Lo han leído. Por el gozo puesto delante. ¿Y qué era el gozo? Diciendo, ay, qué lindo, cómo duelen las espinas, porque la iglesia entendió cuando dijimos esto, somos masoquistas. No. Jesús no estaba dando gracias por los azotes, por la espina, ni por los clavos. Ese no era el gozo. ¿Saben cuál era el gozo inconmovible? Ver el diseño eterno. Que lo que estaba atravesando era pasajero, pero lo que se estaba cumpliendo en el propósito era eterno. Job 2 del 8 al 10. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Miren, esta frase la cambiaríamos en este tiempo. La frase más... Sí, que estoy buscando la palabra correcta. Más destructiva para el hombre. Es, te lo dije. Les encanta decir esa palabra. Ustedes tienen que entender que tenemos diseños diferentes y todos estamos bajo. Pero es como, el hombre es como el ascensor. Porque le aprieten muchas veces el botón, no es que va a venir más rápido. Algunas tienen espíritu de pájaro carpintero, ¿no? Y ahora las mujeres tocan el botón y nosotros nos trabamos, quedamos, colapsamos. ¿No? Tranquilo, esposas, tengan paciencia. Ya vamos a cambiar la lamparita que se quemó, ya vamos a cortar el pasto. Y la lista, sí. Aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Te lo dije. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó sus labios. Ahora, no hay mal. Dios es el bien. Y nos libera de toda expresión de mal de este mundo, no solucionándonos los problemas, sino llevándonos a otra realidad donde el bien es supremo. Entonces, ¿por qué vamos a orar? Porque los hermanos se sanen, se libren de su necesidad económica, tengan hijos obedientes, o vamos a conducir a los hermanos a Cristo para que puedan entender que en ese diseño perfecto todos fuimos sanados. Pero yo tengo cáncer, dice alguien, ¿no? Ya fuiste sanado. Todavía no lo estás viendo, pero ya sucedió. Y entonces ese puede decir, gloria a Dios, Dios me sanó.
Aunque vaya al médico y me diga que tengo una enfermedad. ¿Sabes de qué fuimos libres? Esa enfermedad no te define. Tenés el gozo para poner por delante y menospreciar el oprobio, ¿no? Ahora, ¿por qué la gente, me salió la A, me salió? ¿Por qué la gente ama la sanidad y no al sanador? Ama la provisión, pero no al proveedor. O sea, si pusiéramos un cartel hoy de hoy milagros y sanidades, provisión, Dios paga todas tus deudas, y creo que no, llega, no, sí, llega hasta Cusco la fila, ¿no? Ahora, ¿cuántos de esos quedarían si le dijéramos que junto con su provisión viene el proveedor? Que junto con su sanidad viene un sanador, que no solamente produce una sanidad, sino que establece un gobierno. Y bueno, ahí ya, ¿no? Es lo que pasó con la multitud que Jesús multiplicó los panes y los peces. Le dijo, ustedes tienen que comer de mí. No nos sirve. Se dieron vuelta y se fueron todos. Una congregación de 5.000 familias. Duró un día. ¿Cuándo? Cuando el pan terrenal se terminó. Cuando tenían que ser trasladados de una realidad terrenal a una realidad celestial, no quedó nadie. No, nos gustaba más el pan. ¿Quién queda cuando el diseño es restablecido? Solo aquellos que aman más el tesoro que su propia vida. Pero no queremos rendir nuestros planes, no queremos rendir nuestros sueños, no queremos rendir nuestras opiniones. Hermanos, nuestras opiniones no importan. A Dios no le importa lo que vos opinás. A Dios no le importa lo que yo opino. A Dios no le importan mis ideas. ¿Saben por qué? Porque Él ve la esencia de nuestros pensamientos. Él ve la esencia de nuestras opiniones. Primera de Pedro 2, 17 al 19. Miren, honra a todos, amen a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. ¿Qué dice? Ahí se perdió porque no lo quieren decir, ¿no? ¿Cuántos dijeron que su esposo es insoportable? Levanta la mano, mira. ¿Cuántos dijeron que sus jefes eran insoportables? Pero dice, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Por qué? Porque el principio de autoridad y obediencia, escuchen, no tiene que ver con lo que me hace bien a mí, con lo que yo quiero, no tiene que ver con mi comodidad. Tiene que ver con algo que estoy viendo y me está gobernando. La verdad no es cómoda. Si querés vivir cómodamente con el mundo, te equivocaste de lugar. Estás yendo en contra el mundo. Estamos yendo en contra del diseño de este mundo. Es imposible que estés cómodo. Y el 19 dice, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios
alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. ¿A cuántos les gusta ser bienaventurados por Dios? No quieren levantar la mano porque saben lo que viene, ¿no? ¿A cuántos les gusta? A todos. Ahora, ¿a cuántos les gusta que hablen toda clase de mentiras, los injurien y digan un montón de cosas en contra de ustedes? A nadie. Hermanos, no hay evangelio si no hay padecimiento. No hay proceso si no hay quebranto. La carne, no hay manera de que a la carne no le duela. Le va a doler, se va a quejar, va a patalear, pero si está crucificada no nos va a gobernar. Ahora, cuando el diseño es restablecido en mi casa, en mi familia, en la iglesia, se vuelve al principio de autoridad y obediencia, todo se alinea como un ser integral y perfecto a la voluntad de Dios. ¿No? Ahora, ¿eso nos quita las circunstancias que vamos a atravesar? No, van a seguir pasando. Por eso, para poder definirlo, para los que están anotando, para los que no, Dios se apiade de ustedes. No pasa nada. Vieron que, no digo que está mal anotar, pero vieron que Jesús decía, no decía anoten, decía consideren, ¿no? Ahora dejaron de anotarlo. Tenemos eso de una tendencia reactiva, ¿no? Es como que, bueno. Autoridad, orden, funcionabilidad y propósito. Autoridad, orden, funcionabilidad y propósito. O sea, si no hay autoridad, no hay orden. Vieron que leímos que no había rey en Israel, por lo tanto cada uno hacía lo que le parecía bien. Si no hay autoridad, no hay orden. Si no hay orden, no hay funcionabilidad o roles dentro del diseño. Si no hay funcionabilidad, no hay propósito. Y si no hay propósito, no hay conocimiento, ¿no? Entonces podemos hablar de 4 principios, ¿no? Fundamento, diseño, materiales de la edificación y el dueño de la edificación. O sea, hermanos, el más interesado en la edificación es Dios. Pero para que Dios edifique su iglesia, y le estábamos hablando de una iglesia global, o sea, Dios no está edificando su iglesia ni en Perú, ni en Argentina, ni en ningún país. Dios está edificando su iglesia en Cristo, ¿no? Por eso todos somos parte más allá de un punto geográfico. O sea, yo estoy compartiendo con los hermanos de Podestá y estoy en la iglesia de Cristo. Vengo a compartir con los hermanos de Perú y estoy en la iglesia de Cristo. Por eso no somos invitados, estamos en casa, porque la casa no es un edificio, la casa no es un país, la casa es una persona, ¿no? Sí lo sabemos. Ahora, el antidiseño tiene un padre. Escuchen esto. El antidiseño tiene un padre, y no voy a avanzar mucho más hoy por ahí, no sé, porque los veo medio mareados. Pero vamos a avanzar en esto. El antidiseño tiene un padre, pero el diseño celestial también tiene un padre. El antidiseño tiene hijos, pero el diseño de Dios tiene un hijo. El antidiseño tiene familia, pero el diseño tiene familia, ¿no?
En el antidiseño hay una esposa y hay un esposo. Pero en el diseño de Dios también hay un esposo y hay una esposa. Ahora, entonces, ¿cuál es la tarea? Ser trasladado de un diseño a otro. ¿Cuándo el diseño funciona? Cuando dejas de ver a tu esposo en Adán y ves a tu esposo en Cristo, que es lo que compartía Juli hoy. ¿Cuándo sos autoridad representativa en tu casa? Cuando dejas de ver a tus hijos en Adán y los empezás a ver en Cristo. ¿Y qué significa esto? Que todo tiene que responder a un mismo diseño. Tiene un fundamento, tiene un diseño. El diseño es el diseño del Padre, del Creador. Tiene un fundamento que es el fundamento apostólico. El fundamento ya fue puesto. Pablo dice, como un perito arquitecto, puse el fundamento. Eso ya fue puesto. No hay otro fundamento que no sea Cristo. Ahora cada uno mire cómo sobreedifica, ¿no? Y hay materiales. O sea, Dios edifica la casa. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajamos todos. Si esta conferencia no es Dios edificando la casa, no tiene sentido que esté. Y todo lo que hacemos, si no responde a un diseño eterno, no tiene sentido, hermano. Si tu ofrenda no está respondiendo a un diseño eterno, no tiene sentido. Porque Dios no puede ser servido por manos de hombre, ni habita en edificios. O sea, ¿cuándo se nos ocurrió a nosotros que mi ofrenda podía contener a Dios? O sea, ¿cuál sería una ofrenda que contiene a Dios? No existe. ¿Cuándo se nos ocurrió que nuestras obras contenían a Dios? Si los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Quién es el único que contiene a Dios? Cristo. Entonces, ¿dónde está la ofrenda? ¿Y cuál es el tamaño de la ofrenda? Todo. Vieron que, no sé si, bueno, entro. Cualquier cosa lo arregla aquí que después. Yo el 11 viajo para... ¿Dónde voy? Ah, para el norte. Así. Digo, ¿vieron que la iglesia nunca diezmó? ¿Sabían eso? Escrituralmente la iglesia nunca diezmó. ¿Pero de dónde lo sacamos? O sea, ¿cuándo fue creada la iglesia? ¿En dónde? Escrituralmente. ¿En qué libro? En Hechos. ¿Y dónde estaba el diezmo? ¿Y por qué la iglesia tomó la práctica del diezmo? Hay una sola, o sea, una sola, en un solo lugar del Nuevo Testamento donde se refiere al diezmo y fue específicamente con un botín de guerra como, ¿no?, figura de Cristo en Melquisedec. Pero no, la iglesia nunca diezmó. ¿Quieren buscarlo? No sé. Porque los veo como si, no sé. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién le presentó otro evangelio para que crean en él? La iglesia se maravilla de esto, pero la iglesia nunca diezmó. ¿Saben de qué se enamoró la iglesia? De tener un 90% para él. Pero la iglesia, cuando fue fundada, ¿qué hacían los hermanos primitivos? Ah, no, salud. Vale. ¿Qué hacían los hermanos primitivos? ¿Qué hacían? ¿Le daban?
Ponían todo a los pies de los apóstoles, vendían todos y todos tenían lo mismo. O sea que nada de lo que tenés es tuyo. Es un momento para levantar las ofrendas. Nada de lo que tenés es tuyo. Pero nos enamora la idea de que me quede 90%. Bueno, está bien, Dios, te doy el 10, pero me queda el 90% para mí. Ahora, cuando yo hablo esto con los hermanos, dicen, entonces no tengo que dar más el diezmo. No, pero no, y se para gente y se va, ¿ves? Pasa siempre. Digo, el verdadero... No, eran chistes, no se ofendan. Igual lo que se ofende es la carne, así que... Digo, ¿cuál es la verdadera libertad en esto? La verdadera libertad no es que ahora vos no tenés que dar el 10. La verdadera libertad es que no tenés el 90 para hacer lo que vos querés. Porque hacer lo que vos querés con tu economía es el antidiseño de Dios. ¿O no? Ageo dice, trabajan, ¿no? Y todo lo que ganan cae en saco roto, comen y no se sacian, se abrigan y no se calientan. ¿Por qué? Porque están trabajando en sus casas mientras mi templo está vacío. El templo es Cristo. Entonces, toda figura que deje una esperanza de que yo puedo gobernar algo, es algo que no está gobernando Dios. ¿Por qué pensamos que la economía está separada de todo lo demás? No sé por qué hablé de esto, pero digo, es una figura de lo que hemos trasladado, o sea, y no hay forma, o sea, Dios no necesita tus recursos. Dios no necesita tu ofrenda. Nosotros necesitamos ofrendarle a Dios. Pero Dios no necesita tu ofrenda. Pero todo eso lo hemos entendido como un diseño, ¿no? Y en el fondo hay una esperanza adámica de seguir gobernando nosotros. Ahora, a menos que esto cambie, la creación va a seguir gimiendo esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque lo que está manifestando la creación o queriendo o gimiendo la creación es volver al diseño. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. O sea, hay una sola forma de conducirse en la casa de Dios. ¿Cuál es? Respetando el diseño. Hay una sola, hermanos. ¿Por qué tenemos 22.000 denominaciones? Porque cada uno quiso conducirse como se le ocurría en la casa de Dios. ¿Cómo vamos a hacer ahora para hacer una iglesia nueva? Una sola iglesia. ¿Cómo? Exactamente, volviendo. Ahora, ¿cómo vamos a volver al diseño si no sabemos cuál es el diseño? ¿Y ahora qué va a pasar? Alguien va a decir, nosotros tenemos el diseño. ¿No? Familia de Reino tiene el diseño, vengan todos. ¿No? Y en Argentina Real dice, nosotros tenemos el diseño, vengan todos. ¿Y qué pasa? Lo mismo de siempre.
Nosotros no tenemos el diseño nos tiene a nosotros. ¿No? Estamos siendo absorbidos. Hermanos, lo único que Dios necesita de nosotros es Cristo, que puso en nosotros como un material de edificación para que la iglesia sea levantada no solamente en Perú, sino en Argentina y en todo el mundo, una sola iglesia, con un solo diseño, formado por piedras vivas. Esto cambia, no sé, ¿va? Lo que hemos entendido que era edificar. ¿Y saben cuál es lo maravilloso de esto? Que no hay una medida a cumplir. Todos somos igualmente aptos e igualmente incapaces. Todos somos igualmente incapaces porque no puede edificarse con nada nuestro. Y todos somos igualmente aptos porque lo que nos hace aptos es estar en Cristo. Entonces no hay una medida a cumplir. No sé si a alguno le dijeron, no tenés lo que se necesita. No llegás al estándar. No tenés los títulos, los recursos, la oratoria. Ahora, ¿qué cursos, a qué escuela teológica fue el ciego que recuperó la vista? El ciego que había sido ciego desde nacimiento, ¿no? Y que Jesús hace lodo y se lo unta. ¿Pero qué hace? Le predica a los fariseos. ¿Quién le enseñó? Hermanos, ¿quién le enseñó? ¿A qué congregación fue? ¿Quién le enseñó al etíope? ¿A qué curso fue? ¿A qué conferencia fue? Era el Espíritu, ¿no? Era el Espíritu. Era el Espíritu. El mismo Espíritu que está abriendo los ojos de nuestro entendimiento en esta noche. No, el velo se tiene que correr. Si no vemos el diseño, vamos a empezar a hacer cualquier cosa. Otra vez. Y cada vez que hay una, como decía Juli hoy, cada vez que hay un atraso se pierde una generación. Cada vez que nos equivocamos y queremos edificar nosotros, hay una generación que no quiere saber nada con la iglesia. ¿No? ¿Por qué? Porque es una generación rebelde. No, todos somos rebeldes. Porque hay una generación que no está viendo el regocijo de la generación como su regocijo. Si tus hijos te escuchan criticar la iglesia, y vos después decís, vení a la iglesia. No, ni loco. La iglesia está llena de inspectores, ¿no? Pero poco constructores o poco material. Todos quieren podar, pero nadie quiere ese pámpano. ¿Y quién nos dio la tijera a nosotros? Jesús dijo, ustedes son pámpanos, da fruto. El que poda a mi padre, la vida es de mi padre. No, a este hermano, Señor, te conviene podarlo. No nos conviene a la vid. Bueno, lo mismo querían hacer los judíos con los gentiles. Nosotros somos el olivo original. Ellos son el olivo silvestre. ¿No? No le conviene. Y Pablo que dice, yo era judío de buena cepa en cuanto a la ley irreprensible, judío de la tribu de Benjamín, criado a los pies de Gamaliel, estudié todo, perseguidor de la iglesia, todo hice y lo hice todo mal. Y todo lo he tomado por basura en pos del verdadero tesoro que es el conocimiento de la vida de Cristo.
el supremo bien. Pero hay que estar dispuesto. ¿Cuánto cuesta? Todo. Pero, hermano, no, hay que poner todo. No, qué triste. No, es por el gozo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Bueno, voy a subir a mi cruz. Está bien, clávenme a los... No, no vamos. Y toda la iglesia diciendo, dale, crucificate, crucificate, crucificate. No, es por el gozo, ¿no? Por eso la iglesia no es un hospital para gente enferma. Hermanos, es un cementerio donde el espíritu va resucitando, ¿no? Las tumbas se abren y todos los que estábamos muertos ahora resucitamos en el espíritu, ¿no? Y algunos dicen, bueno, yo soy Adán, vengo medio emparchado. No, no. Adán, Dios no te puede poner una curita. ¿Y qué tengo que hacer? Te tenés que morir. Ah, no me conviene. No hay salvación, hermanos, para la vieja naturaleza. Se tiene que morir. Porque no entra en el diseño. ¿Amén? Bueno, ¿cuántos van a venir mañana? Miren, yo voy a decir lo que dijo Pablo. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran venido mañana. Así que si alguien no viene mañana, todos lo vamos a jugar. No, mentira. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Padre, entendemos que es pura gracia. Es gracia sobre gracia. Lo que hemos necesitado para hoy poder ver, Señor. Estamos viendo, Señor, y lo que vemos nos deslumbra. Padre, estamos en una adoración contemplativa de ti, de tu diseño perfecto. Estamos contemplando el diseño celestial y caemos rendidos, Señor. Hemos entendido el costo y estamos dispuestos. Padre, no queremos que nuestras casas estén desordenadas, que el altar, Señor, esté con las piedras desparramadas, porque se fueron detrás de otras ocupaciones. Hoy, Señor, queremos acomodar ese altar. Queremos reconstruir, Señor. O que tú reconstruyas en nosotros tu diseño original, Señor. Padre, entendemos que estás edificando tu iglesia. No en un ministerio, no en una persona, no en un conocimiento, es en Cristo, Señor. Es en Cristo, Señor. Padre, queremos ser piedras vivas. No queremos ser piedras que sean tropiezo para la edificación de la casa. Oramos, Señor, por los maridos que no están en este lugar. Oramos por los hijos que no están en este lugar. Oramos, Señor, por las esposas que han estado llevando un peso. Que puedan disfrutar de Cristo como el verdadero descanso. Que Jesús sea levantado en nuestras casas, en nuestra vida, en las congregaciones, Señor, para que el punto de atracción sea Él, todo de Él, para que podamos volver al diseño original, Señor. Oramos, Señor. Sé que hay pastores en este lugar que puedan tomar con valentía, Señor, la decisión correcta de pagar el costo, pero dejar de edificar en la arena. Cuando edificamos en la arena, se vuelve un peso insoportable, Señor.
cargar con la insatisfacción de los hermanos, con los problemas cotidianos. Pero cuando estamos respondiendo a un diseño, podemos disfrutar de Cristo como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es tu diseño, Señor. Estamos volviendo a casa. Estamos volviendo a casa, Señor. Hay un camino de retorno. Y tal vez como el hijo menor pensamos que era haciendo una oración, ¿no? El hijo menor dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser hallado o ser hecho tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros y por ahí hallaré misericordia de mi padre. Pero cuando el hijo estaba llegando a casa, ni siquiera tuvo tiempo de decir su oración y el padre lo vio. ¿Y por qué lo vio? Porque lo vio en el camino. Y el camino es Cristo. Cuando el Padre nos ve en el camino, dice, este es mi Hijo amado. Estaba muerto, pero hoy está vivo. Regocijémonos en todo tiempo. Demos gracias a Dios, porque en el diseño perfecto Él se llevó todas nuestras enfermedades. En el diseño pleno y completo eterno Él se llevó toda nuestra escasez. Oramos, Señor. Oramos, Señor, porque entendemos que todo es en familia. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias. 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 Sé que para muchos hoy se quitó un peso, ¿no? De decir, pensé que lo tenía que hacer yo. No, no, no lo tenés que hacer vos. Si lo hace vos, no lo hace Dios. Y si no lo hace Dios, en vano, ¿eh? Todo es en vano. Hoy estamos volviendo a casa. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. ¿Por qué no orás vos ahí con Él y le decís lo que le tengas que decir? Si le tenés que pedir perdón, tal vez es el momento. Acá no importa los años que tenés en el Evangelio. La inmadurez o la madurez no tiene que ver con años. Él hace todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo.